Shalom, mis queridos hermanos, les doy la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesús. Hoy miércoles 6 de enero, entreguemos este culto a nuestro Dios con todo el corazón, dejando de lado todas las cosas que nos estén obstaculizando para concentrarnos solamente en nuestro Señor Dios y así poder recibir todas las bendiciones que tiene Él preparada para nosotros. Esta noche vamos a comenzar con una oración. Vamos a orar. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Padre, Señor Dios, te damos las gracias por habernos juntado esta noche en tu presencia para poder rendirte culto agradable a tus ojos. Padre, en esta hora te queremos pedir, primero, para que podamos concentrarnos únicamente en vos, que podamos nuestra mente, nuestro corazón, solamente concentrarnos centrado en vos y así poder entregarte este culto agradable a tus ojos. Padre, te entregamos este culto, te queremos adorarte, te queremos alabarte. Padre, recibe este culto. Gracias, te oro en tu nombre Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, a nuestro Señor, con una alabanza. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, Dios.
santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Amén. Gloria a Dios. La palabra de hoy es Lucas, capítulo 3, versículo 21 al 22. Lucas 3, 21 al 22. Vamos a leer todos juntos. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Vamos a orar una vez más, antes de escuchar la palabra. Vamos a orar. Dios Padre, te damos las gracias una vez más por habernos permitido en este momento para poder compartir tu palabra. Padre, queremos escuchar tu palabra. A través del sermón queremos escuchar tu voz. Padre, háblanos. Y así poder escuchar tu voz y poder actuar, poder poner en práctica lo que vos querés transmitirnos hoy, esta noche. Padre, recibe mi entrega, nuestra entrega. Recibe nuestro corazón. Padre, también te oro que llene de tu espíritu a este siervo para que todo lo que yo hable, que sea solamente lo que tú quieres que transmita. Gracias una vez más. Te oro todo esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Juan el Bautista, desde la concepción, fue elegido por Dios para preparar el camino de Cristo. Y a los 30 años más o menos, Dios decide que Juan comience su ministerio. Juan el Bautista, para preparar el camino de Cristo, enseñaba sobre el pecado, que hay que arrepentirse y hay que bautizarse. Un día como otros días, cuando estaba enseñando Juan, bautizando, aparece de la nada Jesús y le pide a Juan que lo bautice. En principio Juan se niega. ¿Cómo yo voy a poder bautizarte si no tú eres el que me tiene que bautizarme? Pero Jesús insiste y dice: es necesario que yo me bautice para que se cumpla la voluntad de Dios. Así es que Juan no tuvo otra opción que bautizar a Jesús para que se pueda cumplir la voluntad de Dios. Esto lo podemos ver en Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 15, que dice así: Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumpla toda justicia. Entonces le dejó. Después de que Jesús fue bautizado, ¿qué pasó? ¿Qué hizo y qué pasó? Podemos ver en el versículo del texto de hoy, Lucas 3, 21-22. Vamos a volver a leer, que dice así: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado,
en ti tengo complacencia. Amén. ¿Ustedes vieron alguna vez abrirse el cielo o ver descender el Espíritu Santo en forma de paloma o en cualquier otra forma? ¿O escuchar una voz que viene del cielo? Creo que nadie lo haya experimentado, incluyéndome a mí, hasta ahora no lo he experimentado. Y creo que la gente que estaba ahí junto a Jesús, junto al río, los que fueron bautizados, los que estaban esperando ser bautizados, era la primera vez que veía algo así. Dios, a través de este evento, está proclamando a la gente, ¿qué cosa? Que Jesús es su Hijo y es el Salvador, el Mesías prometido. Sin embargo, hay algo que tenemos que tener en cuenta, que mayormente en otros textos evangélicos, no lo dice, que es la oración de Jesús. Podemos ver en el texto, en el 31, capítulo 3, 21, finalizando, que dice, Jesús orando, el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió y Dios habló. Como le dije, si vemos en otros evangelios, no dicen nada sobre que Jesús oró después del bautismo, mientras que Lucas sí lo hizo. ¿Cuál es la razón? Simplemente para enfatizar, la oración de Jesús. En el Evangelio de Lucas hay varios temas que habla, uno de los cuales la oración de Jesús es una. Por eso el Evangelio de Lucas describe en detalle la vida de oración de Jesús. Si vemos el texto de hoy, el Evangelio de Lucas, en lugar del bautismo, se está centrando más en la oración de Jesús. Por lo tanto, no es por el bautismo que el cielo se haya abierto, descendió el Espíritu Santo, se escuchó la voz, la misma voz de Dios, sino fue la respuesta de Dios a la oración de Jesús. Por eso a través del texto de hoy podemos aprender tres cosas, tres lecciones. Una de esas es, la primera, Jesús también oró, como el título de esta noche. La oración es una conversación con Dios. A través de la oración le contamos a Dios nuestras circunstancias, nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestro anhelo. Y a veces confesamos nuestro amor hacia Él, lo adoramos, lo alabamos a través de la oración. Y también a través de la oración descubrimos la voluntad de Dios hacia nosotros. De esta manera, la oración se relaciona con Dios. Por lo que si no hay Dios, en realidad no hace falta, no hay necesidad de orar. Por ejemplo, si no tengo una persona con quien hablar, ¿con quién hablaría y cómo lo haría? Por eso, sin Dios no hay oración. La oración es llamar a Dios, pero no solo llamar, es escuchar también la voz de Dios. Por eso Dios no necesita orar. La oración en sí es una obra que los humanos debemos hacer. No es la obra de Dios.
hacia los humanos. Es una manera que nos dio, una herramienta que nos dio Dios a nosotros para que nosotros podamos hablarle y escucharle. No es una herramienta que Dios usa para Él, sino es una herramienta que nos dio a nosotros para que nosotros podamos usar. Por eso Jesús, quien es Dios, en realidad no necesita orar, no necesitaba orar. ¿Pero qué hizo? Oró. ¿Qué más necesitamos decir? Si Jesús oró, siendo Dios, con más razón, yo también tengo que orar. En otras palabras, si no oramos, estamos pensando, estamos insinuando o directamente creemos que Dios no existe. También es como fingir ser Dios. Por eso, a menos que pensemos que Dios no existe, a menos que pensemos que yo soy Dios, tenemos que orar. Tengo que orar. ¿Sí? Y segundo punto, Jesús comenzó su ministerio con oración. Cuando Juan recibió la palabra de Dios, como le había dicho al principio, desde la concepción fue elegido. Dios lo eligió. Pero después Dios le habla para que comience su ministerio de verdad. Cuando Juan empezó a enseñar, empezó a predicar sobre el pecado, sobre que se arrepientan y empezó a bautizar, tenía más o menos 30 años, dice la Biblia. Y si vemos, hay algo muy parecido a Jesús. Jesús, cuando empezó su primer ministerio, cuando fue a bautizarse, también tenía 30 años. En Lucas 3:23 dice así: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. En ese entonces, en esa época, sería cuando tenías entre 12 a 13, eran reconocidos como adultos, ya se podían casarse. Y cuando tenían 30 años, más o menos, podían asumir funciones oficiales. La autoridad no te reconocía a menos antes de los 30 años. Cuando Jesús cumplió los 30 años, fue bautizado y antes de empezar su ministerio, oró. En respuesta a la oración de Jesús, Dios anunció oficialmente quién es Jesús ante miles de personas que estaban en ese lugar. Jesús oró primero antes de comenzar la obra de salvación. Si Jesús, que se le repito, que no era necesario, que no necesitaba orar, oró antes de comenzar el ministerio, ¿cuánto más debemos prepararnos con oración antes de comenzar mi ministerio, nuestro ministerio? Por eso, oremos primero antes de comenzar cualquier cosa. Que la oración sea el punto de partida de todo, de todas las cosas en mi vida, en tu vida. Por eso espero que seamos creyentes, que seamos cristianos que comienzan y terminan todas las cosas con la oración. Amén. El tercer punto, cuando Jesús oró, ¿qué pasó? Dios respondió. No agregaré más explicaciones. Como el título dice, cuando Jesús oró, Dios
respondió. Hay una salida cuando hay una entrada. ¿Para qué necesito una salida si no hay una entrada? ¿No es así? No hay respuesta sin oración. Es algo natural esto. Esperar una respuesta sin oración es como esperar ganar la lotería sin haber comprado el billete, el talón de lotería. En otra palabra, es una expectativa absurda si estoy esperando algo sin haberlo hecho. Si queremos vivir una vida de respuestas de Dios, debemos orar. Dios, que respondió la oración de Jesús, también responde nuestras oraciones. Amén. Concluyendo, somos personas que creemos en Jesús. Nos convertimos en su discípulo de Jesús. ¿No es así? Amén. Amén. La diferencia entre discípulo y estudiante, ¿saben cuál es? El estudiante, al ser educado, aprenden solo información, solo reciben información. Pero el discípulo no solo aprende información, sino aprende, vive todo lo que es el maestro. Por eso Jesús mismo dio el ejemplo de la oración. Por lo tanto, debemos seguir ese ejemplo. Debemos orar y orar y orar como Jesús oró. Como le había dicho, debemos orar antes de comenzar cualquier ministerio. Orar a medida que avanza ese ministerio. Y orar después de terminar el ministerio. Debemos esforzarnos por la oración. Sin oración no se puede llevar una vida de fe adecuada. Sin oración, la vida de fe es muerta. La oración es el respiro que da para el alma. No tratar de orar es una evidencia de que mi fe ya no es saludable. Estoy perdiendo vida, porque la oración es el aliento que me da vida. Por eso oremos como Jesús y recibamos la respuesta de Dios como Jesús. Espero sinceramente, con todo mi corazón, que seamos verdaderos discípulos de Jesús que anhela ser como Jesús. Seguir el ejemplo de Jesús. Orar como Jesús oró. Vamos a orar. Dios Padre, te damos las gracias una vez más por habernos dado esta palabra. Jesús oró. Por lo tanto, yo también tengo que orar. Jesús, al orar, recibió la respuesta. Yo también quiero recibir la respuesta. Por eso, tengo que orar. Padre, ayúdanos para que podamos ser verdaderos discípulos de Jesús en que trata de vivir, en que quieren vivir como Jesús, tomándolo como ejemplo en oración. Padre, queremos ser
discípulos de oración. Queremos ser cristianos de oración. Ayúdanos. Y a través de la oración, no solo hablarte, sino también poder escuchar tu voz y poder recibir las respuestas. Padre, gracias. Dejamos todos en tus manos. Te oro todo esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar, adorar a nuestro Dios con una alabanza. Padre, quiero estar
Amén. Gloria a Dios. Vamos a culminar el culto con la oración de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.